El almirante Jake Morrison se encontraba en la ventana del centro de mando observando cómo las estaciones orbitales de la Tierra explotaban una a una. La canica azul, que había sido el hogar de la humanidad durante miles de años, ahora estaba bajo ataque. 12 especies alienígenas diferentes habían unido fuerzas para destruir todo lo que los humanos habían construido en el espacio. Las pantallas a su alrededor mostraban malas noticias desde todas las direcciones. Los satélites de defensa habían desaparecido. Las bases lunares habían caído hacía 3 horas. Ahora, las enormes naves alienígenas se dirigían hacia la Tierra. Almirante, hemos perdido contacto con la estación Alfa, informó la comandante Lisa Wong desde su posición en la consola de comunicaciones. Su voz era firme, pero Jake podía ver el miedo en sus ojos. Jake asintió con gravedad. Había esperado esto. El Consejo Galáctico le había dado un ultimátum a la humanidad. Hace apenas 2 semanas, llamaron a los humanos demasiado peligrosos, demasiado agresivos, demasiado impredecibles. Dijeron que la tecnología humana avanzaba demasiado rápido. Exigieron la rendición completa. El gobierno humano se había negado. Ahora estaban pagando el precio. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Jake. Más de 2000, señor. Son de todas las especies principales del Consejo. Los Kelani trajeron a sus dreadnoughts. Los Borak tienen esas armas de energía que atraviesan nuestros escudos. Los Nexeri trajeron sus bionaves. Jake vio como un destructor humano se enfrentaba a 3 cruceros alienígenas. El destructor luchó valientemente, pero fue superado. Sus escudos fallaron y el fuego enemigo atravesó su pasillo. Jake había servido con el capitán de esa nave, un buen hombre con familia en Marte. Señor, recibimos señales de emergencia desde Tierra. Otro oficial informó que están atacando ciudades importantes. Nueva York ha desaparecido. Londres está ardiendo. Pekín se apagó. Jake cerró los ojos por un momento. Miles de millones de inocentes morían allí abajo. Hombres, mujeres y niños que nunca habían querido la guerra con nadie. Todo porque los alienígenas temían en que se convertiría la humanidad. Almirante. Transmisión entrante desde la nave insignia Cani. El oficial de comunicaciones anunció. Transmítalo. Un enorme rostro alienígena apareció en la pantalla principal. Los Kolani parecían escarabajos gigantes con demasiados ojos. Este llevaba los símbolos de un comandante supremo. Almirante humano, dijo el alienígena en un inglés deficiente. Su resistencia es inútil. Ríndanse ahora y su especie podrá vivir como sirvientes. Continúen luchando y todos morirán. Jake dio un paso al frente. Nunca nos rendiremos. ¿Quieres ver lo peligrosos que pueden ser los humanos? Sigue atacando nuestro hogar. Aprenderás. El extraterrestre chasqueó las mandíbulas en lo que podría haber sido una risa. No te quedan naves. Tus defensas están rotas. Tu planeta arde. ¿Qué puedes hacer? Jake sonrió fríamente. Haremos lo que los humanos hacen mejor. Sobreviviremos, nos adaptaremos y luego haremos que te arrepientas de este día. El extraterrestre cortó la transmisión. Jake se volvió hacia su personal. Lisa, activa los protocolos de evacuación. Lleva a nuestros científicos y personal militar a los búnkeres ocultos. Danny, comienza las modificaciones de las naves. Discutimos si vamos a luchar una guerra de guerrillas. Necesitamos naves que puedan esconderse. Mientras se daban las órdenes, Jake miró hacia la Tierra. El planeta seguía inmóvil. Azul y verde en algunos lugares, pero ahora con fuego y humo cubriendo grandes áreas. Los extraterrestres pensaron que habían ganado. Pensaron que la humanidad estaba acabada. Estaban equivocados. Jake había pasado años estudiando la historia de la guerra humana. Sabía sobre los revolucionarios estadounidenses que derrotaron al imperio más fuerte de la Tierra. Sabía sobre grupos pequeños. Quien mantuvo a raya a ejércitos masivos con astucia y determinación. Los humanos siempre habían sido más peligrosos cuando se veían acorralados. El Consejo Galáctico estaba a punto de aprender esa lección. Por las malas, señor. La última plataforma de defensa ha caído. Lisa informó. Bueno, Jake. Dijo en voz baja, ahora podemos comenzar la verdadera guerra. 6 meses después de la caída de la Tierra, el almirante Jake Morrison se agazapó tras un asteroide roto observando pasar un convoy alienígena. Las naves eran enormes y lentas, transportando suministros a las fuerzas de ocupación del Consejo en Marte, objetivos perfectos.
Su uniforme estaba remendado y sucio. Ahora su rostro tenía nuevas cicatrices. La guerra lo había transformado de un oficial refinado a algo más duro. Algo que los alienígenas no esperaban. Objetivo confirmado, señor, susurró la teniente comandante Lisa Wong por la radio de su casco. Estaba escondida a 3 kilómetros de distancia, en otro asteroide. 12 naves de carga, 4 escoltas. Jake sonrió con tristeza. Danny, ¿estás listas tus modificaciones? La voz del ingeniero jefe Danny Patterson resonó en el sistema de comunicaciones. Las naves clase Fantasma están tan listas como siempre lo estarán. Señor, escudos de los Kelani, tecnología de camuflaje de los Nexari y nuestras antiguas armas humanas. Estas naves alguna vez fueron simples naves mineras humanas. Ahora eran algo nuevo, algo que alteraba las reglas de la guerra espacial. Los alienígenas nunca esperaron que los humanos tomaran su tecnología y la fabricaran. Mejor, Sara. ¿Estado en la ruta de escape? Jake preguntó a la navegante. Sarabel revisó sus instrumentos. Camino despejado a la base 7. Señor, la patrulla del Consejo no llegará a este sector hasta dentro de 6 horas. Jake respiró hondo. Su pequeña flota de naves capturadas y modificadas era todo lo que le quedaba a la humanidad en este sector. 30 naves contra un enemigo. Los sombreros se contaban por miles, pero los humanos habían aprendido algo importante: los números no siempre ganan. Naves, este es el Phantom 1. Ilumínalos. Las naves humanas soltaron sus campos de camuflaje y atacaron. Rayos de energía y misiles impactaron el convoy antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. La nave de Jake se zambulló entre 2 naves de carga, sus armas rasgando sus agujeros como papel. Los escoltas alienígenas intentaron responder, pero los humanos ya se estaban moviendo. Habían estudiado tácticas alienígenas durante meses. Las fuerzas del Consejo siempre se formaban ordenadamente. Siempre seguían sus protocolos. Los humanos no. Phantom 6. Vigilante 6. Lisa advirtió. Un caza alienígena intentaba ponerse detrás del compañero de Jake. Lo entendí. Fue la respuesta del capitán Mike Carter. Su nave giró de una manera que debería haber sido imposible. Los compensadores de gravedad tensaban al piloto alienígena. No pudo seguir el movimiento. Los cañones de Carter encontraron su objetivo. La batalla duró 15 minutos. Cuando terminó, las 12 naves de carga fueron destruidas. Los escoltas estaban huyendo. Los humanos solo habían perdido una nave y la tripulación se había eyectado sin problemas. Jake observó cómo los suministros alienígenas se quemaban en el espacio. Comida, armas, piezas de repuesto para sus naves. Todas habían desaparecido. Las fuerzas de ocupación en Marte tendrían que conformarse con menos. Buen trabajo, gente, dijo por el comunicador general. Vámonos a casa. Mientras volaban hacia su base oculta, Jake pensó en cuánto había cambiado antes de la guerra. Había sido un oficial tradicional, seguía las reglas, planeaba cuidadosamente y se enfrentaba al enemigo en formaciones adecuadas. Ahora lideraba un grupo de piratas espaciales. Piratas que se escondían en campos de asteroides y atacaban desde una emboscada. Piratas que robaban tecnología alienígena y la usaban contra sus creadores. El Consejo había llamado a los humanos demasiado agresivos, demasiado impredecibles. Tal vez tenían razón. La base oculta estaba excavada en un asteroide muerto, oculta por todos los sistemas de sigilo que podían conseguir. Ahora albergaba a 200 humanos. Ahora, pilotos, ingenieros, médicos y científicos eran refugiados de la Tierra, todos ansiosos por venganza. Cuando Jake atracó su nave, vio a la doctora María Santos esperándolo. Había estado estudiando a los prisioneros alienígenas que a veces tomaban, aprendiendo sobre su psicología, sus culturas, sus debilidades y su éxito. Siempre preguntaba. Jake respondió: los alienígenas están empezando a aprender. Escoltan mejor sus convoys. Ahora cambian sus rutas con más frecuencia. María asintió: pero te estás adaptando más rápido. Jake miró las estrellas. En algún lugar allá afuera, los alienígenas pensaban que habían ganado. La humanidad estaba destrozada. Estaban a punto de descubrir que estaban muy equivocados. DRA. María. Santos terminó de revisar los archivos alienígenas capturados y miró al almirante Jake Morrison. Su rostro estaba cansado, pero emocionado. Llevaba 3 meses estudiando la psicología de sus enemigos.
Ahora había encontrado algo importante. Jaque, sé lo que tenemos que hacer, dijo. Las balas y las bombas no ganarán esta guerra. Tenemos que obligarlos a luchar entre sí. Jaque se inclinó hacia adelante en su silla. La pequeña sala de reuniones estaba llena de sus altos oficiales, Lisa Wong, Danny Patterson y el experto en comunicaciones Ryan Burke. Todos esperaban escuchar lo que María había descubierto. El consejo no está tan unido como pretenden. María explicó, el clan y los Nexeri han sido enemigos durante décadas. Solo trabajan juntos porque ambos nos odian más, pero ese odio no es permanente. Ryan Berg mostró una nueva pantalla. He estado escuchando sus comunicaciones. María tiene razón. Las especies no confían entre sí. Discuten sobre quién obtiene qué territorios después de derrotarnos. Jaque asintió lentamente. Se había estado preguntando por qué los extraterrestres a veces atacan de forma diferente. Ahora que lo entendía, no eran un gran ejército. Eran 12 ejércitos diferentes obligados a trabajar juntos. ¿Qué sugieres?, preguntó María. Extendió sus notas. Creamos propaganda no para humanos, para ellos. Recordamos a los Kelani que los Nexeri mataron a millones de sus habitantes hace 50 años. Les decimos a los zapirianos que el Consejo planea tomar sus mundos mineros. Hacemos que cada especie recuerde por qué no les gustan las demás y cómo lo hacemos. Lisa preguntó. Ryan sonrió. Deja eso. Para mí, he estado irrumpiendo en sus redes de comunicación durante meses. Puedo hacer que sus propios sistemas de noticias transmitan nuestros mensajes. Pensarán que provienen de otras especies del Consejo. En las próximas semanas, Ryan hizo su magia. Comenzaron a aparecer mensajes extraños en las redes alienígenas. Vídeos que recordaban a las diferentes especies antiguas guerras, promesas rotas y territorios robados. Los mensajes parecían reales porque usaban imágenes históricas reales. Jaque vio los resultados de su centro de mando. La primera señal fue pequeña, una flota Kelani cambió de rumbo. Evitar volar por el espacio Mexeri. Entonces, un gobernador ceteriano se quejó públicamente de que las fuerzas Kelani ocupaban su territorio. Está funcionando. Danny informó que los extraterrestres están empezando a cuestionar los movimientos de los demás. Algunas de sus patrullas conjuntas se han dispersado. Los Kolani ya no quieren compartir información con los Nexi. Pero el verdadero avance se produjo cuando Ryan interceptó un mensaje secreto del comando Borg. Llamó al personal superior a la sala de reuniones inmediatamente. Tienes que escuchar esto, dijo y reprodujo la grabación. La voz era claramente la de Borak, dirigiéndose a su propia gente. Los Kelani se están volviendo demasiado poderosos en esta alianza. Después de derrotar a los humanos, debemos asegurarnos de que no se conviertan en la especie dominante. Preparar contingencias para su destitución del liderazgo del Consejo. Jaque miró fijamente los altavoces. Ya están planeando atacarse entre sí. Mejora, dijo Ryan. Encontré mensajes similares de otras 4 especies. Todos planean apuñalarse por la espalda cuando nos vayamos. María tomaba notas rápidamente. Esto nos da opciones. Podemos filtrar estos mensajes a las personas adecuadas. Imagina si los Kolani escucharan ese mensaje grabado por Vortik. Jaque se levantó y lo pegó. Que sospechen entre sí, pero ten cuidado si rastrean las filtraciones hasta nosotros. Ryan le aseguró que estoy haciendo que parezca que su propia seguridad está comprometida. Cada especie pensará que alguna de las otras hackeó sus sistemas. 2 semanas después, los resultados superaron sus expectativas. 3 especies del Consejo retiraron sus naves de la resistencia humana. Zonas para vigilar a sus supuestos aliados. Los Kani y Borak casi se pelean. Sobre un depósito de suministros, Jaque observaba con satisfacción las noticias alienígenas. El poderoso Consejo Galáctico mostraba grietas, pequeñas pero crecientes. La fase 1 se completó, anunció. Ahora pasamos a la fase 2. Contacto directo con aliados potenciales. El mensaje llegó desde el espacio profundo, cifrado en un código que Ryan Burke nunca había visto. Tardó 3 días en descifrarlo. Cuando lo hizo, se apresuró a buscar al almirante Jaque Morrison. Señor, tenemos un problema o quizás una oportunidad, dijo Ryan sin aliento. Jaque levantó la vista de los mapas estelares que estaba estudiando. Sus últimas incursiones se habían adentrado más en el territorio del Consejo. Cada éxito lo hacía más audaz. ¿Qué es? ¿Recuerdas a la capitana Susan Mitchell? La que se hundió con la estación orbital sobre la Tierra.
El rostro de Jake se ensombreció. Susan había sido su amiga. Su pérdida lo golpeó duro. Está muerta, Ryan. Vi su estación explotar. Eso es lo que pensamos. Pero está viva y no está sola. Ryan reprodujo. El mensaje decodificado. La voz de Susan. Llenó la habitación, más viejo, más duro, pero definitivamente. De ella. Si entienden esto, entonces algunos de ustedes sobrevivieron. Estoy en el Kepler 822, con otros 40 humanos. Éramos prisioneros, pero escapamos durante una revuelta Baldari. Sí, dije Barry, los reptiles que el Consejo conquistó hace 50 años. Resulta que no están muy contentos con ser esclavos. Jake cogió la radio. Podemos responder. Ya lo hice. El mensaje tardará 2 semanas en llegar. 3 semanas después, llegó otro mensaje. Esta vez incluía las coordenadas de una reunión. Jake. Solo tomó 2 naves. Lisa Wong comandaba la segunda nave. Volaron con cuidado, evitando las patrullas del Consejo, usando todos los trucos de sigilo que habían aprendido. El punto de encuentro era una estación minera abandonada en espacio neutral. Al acercarse, una nave dejó caer su camuflaje. No se parecía a nada que Jake hubiera visto. Parte diseño humano, parte tecnología alienígena, pero adaptada para el sigilo y la velocidad. Esta es la capitana Susan Mitchell a bordo de la nave libre. Logan. Permiso para subir a bordo. Jake sonrió por primera vez en semanas. Permiso concedido. Susan parecía mayor. Cuando se materializó en el puente, tenía cicatrices nuevas y un borde más duro, pero sus ojos aún reflejaban el fuego. Jake recordó, se supone que estás muerto, dijo. Tú también, respondió. El Consejo anunció tu muerte hace meses. Se sentaron en la cabaña de Jake compartiendo informes. Susan explicó cómo ella y otros supervivientes fueron llevados a Mundos Prisión. Como la resistencia, Barry los ayudó a escapar. El Consejo tiene enemigos dentro de sus propias fronteras. Dijo, los Barry, los Corben, las colmenas menores, todas las especies que se vieron obligadas a unirse, han estado esperando una oportunidad para contraatacar. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas? Es difícil decir. Los Barry tienen quizás 50 naves. Pequeñas pero rápidas. Los Corben controlan 3 sistemas que el Consejo cree leales. Han estado construyendo armas en secreto. Lisa se unió a ellos, trayendo a Danny Patterson y a la doctora María Santos. Susan compartió información que les abrió los ojos de par en par. El Consejo traslada prisioneros a través de la estación de salto Beta 7. Susan explicó, miles de humanos y otras especies quieren reubicar defensas mínimas porque creen. Está demasiado lejos de cualquier amenaza. Jake estudió los datos. Una misión de rescate. Mejor que eso, tengo contactos allí. Podríamos atacar la estación, liberar a los prisioneros y escapar antes de que el Consejo responda. Los prisioneros liberados se unirían a nuestra causa y los Baldi nos ayudarían. María parecía preocupada. Es una trampa. Susan negó con la cabeza. He hecho 3 incursiones exitosas con los Bdere. Ellos odian al Consejo más que a nadie. Su comandante, el Sitkar, nos ha ofrecido información sobre los movimientos de la flota del Consejo. Jake tomó la decisión. Concertó una reunión con este Sitkar. Si podemos confiar en los Bder, duplicaremos el tamaño efectivo de nuestra flota. 2 días después, se encontraron con el comandante Baldi en un coche Sith de campo de asteroides. Medía 2 metros de alto, con escamas como armadura y ojos como chips de ámbar. Su nave era elegante y letal. Claramente diseñada para tácticas de ataque y desprendimiento. Humanos. Siseó la transmisión. Lator. Haciendo que sus palabras sean comprensibles. Luchas como nosotros. El buen consejo. Cree que nos rompieron el espíritu. Se equivocaron. Jake extendió la mano después de un momento. Sitkar la tomó con una garra. Socios iguales, socios iguales. Jake asintió. Ahora háblame de esta estación de prisión. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de su nave insignia observando cómo 60 naves se preparaban para la batalla. La mitad eran naves humanas, remendadas y modificadas para la guerra, y la otra mitad pertenecía a sus aliados alienígenas. Las naves Bdari se movían como cuchillos por el espacio mientras eran capturadas. Las naves del Consejo volaban junto a ellos hoy.
Atacarían al Consejo Galáctico donde más dolía. El depósito de suministros de Kepler 442 bits era enorme, almacenando recursos de 100 mundos conquistados. El Consejo pensó que estaba a salvo, escondido en lo profundo de su territorio. Se equivocaron. Todas las naves, listas, anunció Lisa Wong desde la estación de comunicaciones. Jake asintió a Sitkar, el comandante Baldari, cuya nave volaba junto a la suya a través del enlace de vídeo. El gran reptil mostró los dientes en lo que podría haber sido una sonrisa. Los exploradores confirman defensas mínimas. Sitkar East, 12 naves de patrulla, algunas plataformas de defensa. No nos esperan. Jake había planeado este ataque durante semanas. La capitana Susan Mitchell había proporcionado la información. Los supervivientes humanos en varios mundos habían mapeado las defensas de la base. Los Balbi habían rotaciones de guardia rastreadas, todo estaba listo. Comenzar el ataque. Jake ordenó que la flota abandonara el hiperespacio justo fuera del alcance de los sensores del depósito. Inmediatamente, el plan entró en acción. La mitad de las naves atacaron desde arriba, atrayendo a los defensores. La otra mitad esperó abajo. Jake dirigió a su grupo directamente al complejo de almacenamiento principal. El depósito era enorme, construido en un asteroide capturado. Las bahías de acoplamiento cubrían su superficie como una defensa metálica. Las plataformas estaban disparando. Danny Patterson informó con voz tranquila a pesar de las explosiones en el exterior. La nave de Jake se estremeció cuando el fuego enemigo impactó los escudos, pero las naves humanas no estaban solas. Las naves Velari se movían a su alrededor como bailarines mortales. Sus armas atravesaban todo a su paso. El primer complejo de almacenamiento fue violado. Anunció el capitán Mike Carter. Su equipo ya estaba dentro, descargando datos y robando todo lo que podían llevar. Los defensores alienígenas intentaron contraatacar, pero estaban confundidos. Habían esperado piratas, tal vez una pequeña incursión, no una flota de batalla completa con aliados alienígenas. Jake vio una fragata del Consejo intentar embestir su nave. En el último segundo, una nave Vari apareció de la nada. La fragata se desintegró con rayos de energía concentrados. El segundo complejo fue asegurado. Llegó otro informe. Dios mío, almirante. Necesita ver esto. Jake fue transferido a la plataforma de aterrizaje 6, donde trabajaban sus equipos de abordaje. Lo que vio lo enfureció. Las plataformas de almacenamiento no solo contenían suministros militares, sino que albergaban barracones para prisioneros, miles de seres de docenas de especies, todos obligados a trabajar como esclavos. Libérenlos a todos, ordenó. La voz de Susan Mitchell llegó por su radio. Jake, encontramos el centro de control principal. El enemigo intenta borrar sus bases de datos. Deténganlos. Ya están ahí. Pero esto es más grande de lo que pensábamos. Tienen líneas de suministro a todos los mundos del Consejo. Coordenadas de salto, horarios. Todo. Jake sonrió con tristeza. Esta información valía más que todos los suministros robados. La batalla duró 4 horas cuando terminó. El depósito estaba en manos humanas. 12 naves del Consejo fueron destruidas e innumerables suministros se estaban cargando en las naves de Jake. Pero la verdadera victoria fue la información que habían capturado, mapas estelares, horarios de suministro, códigos militares. El Consejo lo había guardado todo en este mismo lugar. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo?, preguntó. Lisa Jake miró los datos que el equipo de Susan había recuperado. Un archivo le llamó la atención. El Consejo estaba planeando algo llamado Protocolo de Solución Final para todas las especies conquistadas. Necesitamos advertir a nuestros aliados. Dijo que todos ellos, los Corben, las colmenas menores, todos los Sith que el Consejo ha esclavizado. Los ojos de Carr brillaron con odio. ¿Qué implica este protocolo? La voz de Jake era fría. Reducción de población. Planean matar al 90% de todas las especies conquistadas, incluyéndonos a nosotros, los Vari. Las garras del comandante se extendieron. Entonces debemos movernos más rápido. Jake asintió. Lo haremos. El Consejo cree que han ganado, pero nos acaban de dar todo lo necesario para destruirlos. Fuera de la ventana, liberados. Los prisioneros estaban abordando naves con destino a la seguridad. La contraofensiva había comenzado. La grabación se reproducía por toda la galaxia. El almirante Jake Morrison se había asegurado de eso en el vídeo.
El Consejo discutió el protocolo de solución final como si estuvieran planeando un simple trato comercial. Los humanos serán reducidos al 1% de su población actual. El presidente Kelani había dicho que se permitiría que otras especies conquistadas se quedaran. 10%. Esto es generoso. En cuestión de horas, la galaxia cambió. 3 especies del Consejo retiraron sus flotas inmediatamente. El colectivo arácnido anunció que ya no participaría en el genocidio. La Unión Christine retiró sus naves para defender sus propios territorios. Los metanicholes declararon completa neutralidad. Jake observaba los informes de su nave de mando a su alrededor. Su personal. Algunas naves se retiraron para defenderse a sí mismas en lugar de a la estación. Se informó de la destrucción del complejo generador de escudos. Capitán Mike Carter, sección 4. Está abierto. Jake ordenó a sus mejores tropas entrar en la brecha. Los pasillos de la estación eran estrechos, perfectos para tácticas de combate humanas. El Consejo había construido su capital para defenderse de las flotas. Sin grupos de abordaje. La batalla se prolongó durante 3 días. Jake dirigió a sus tropas a través de pasillos sinuosos, luchando habitación por habitación. Las fuerzas del Consejo contaban con entrenamiento y equipo, pero los humanos sentían desesperación y rabia. Al segundo día, llegaron a las cámaras del Consejo. Los líderes de las 7 especies restantes del Consejo se habían atrincherado dentro cuando las puertas finalmente se rompieron. Jake los encontró apiñados alrededor de una mesa de conferencias. El canciller supremo Borak de los Kolani fue el primero. Era enorme, con mandíbulas que podían cortar metal. Sus ojos no mostraban miedo. «Humano», dijo. «Han ganado una batalla, pero somos eternos. Hemos gobernado durante milenios». Jake dio un paso adelante. Su armadura estaba asustada. Su rifle, listo, ya no estaba. Borak se abalanzó sobre él con sorprendente velocidad. Sus garras alcanzaron la garganta de Jake, pero Jake había librado demasiadas batallas, había aprendido demasiadas lecciones. Esquivó y disparó con un solo movimiento. El canciller supremo cayó. Los demás líderes del Consejo se rindieron de inmediato. Jake se quedó en el centro de la cámara, respirando con dificultad a través de las ventanas rotas. Podía ver. La flota seguía luchando, pero el corazón del Consejo había desaparecido. «Señor», la voz de Susan crepitó en su radio. La flota local de Kelani se retira. Los Nexi se han rendido. Se acabó. Jake asintió lentamente. Lo habían hecho contra todo pronóstico. Habían ganado. El almirante Cheney entró en la cámara con un equipo de marines. Miró a los derrotados líderes del Consejo y sonrió. «¿Y ahora qué, Jake?» Jake pensó en la Tierra, en los miles de millones que habían muerto, en los años de huida y ocultación, en todas las especies que el Consejo había esclavizado. «Ahora construimos algo mejor», dijo, «un gobierno que sirva a la gente, no al revés». Afuera, el tiroteo cesó. El asedio había terminado por primera vez en años. La galaxia estaba en silencio. Era el sonido de la paz que comenzaba 6 meses después de la caída de la estación Nueva Ginebra. El almirante Jake Morrison se presentó ante la mayor reunión de la historia galáctica. Representantes de más de 200 especies llenaron la enorme sala de asambleas que habían construido con las ruinas de la capital del Consejo. Su uniforme estaba impecable y nuevo, pero las cicatrices en su rostro contaban la historia de la guerra. Detrás de él se sentaban la capitana Susan Michey, el almirante Chen Wai y los demás comandantes humanos que habían luchado junto a él. El comandante Valdari. El coche Sith estaba enrollado cerca de sus escamas, reflejando la suave luz. Jake miró a la multitud. Las antiguas especies del Consejo se sentaron junto a antiguos esclavos. Viejos enemigos trabajaron juntos para escribir nuevas leyes. Era un caos, ruido e imperfecto. Era la democracia. Nos reunimos hoy no como conquistadores, sino como liberadores. Jake comenzó. Su voz resonó en cada rincón de la sala. El Consejo Galáctico gobernó mediante el miedo y la fuerza. Construiremos algo diferente. Un representante del próximo periodo se puso de pie. Su especie había formado parte del Consejo hasta... Fin del almirante Morrison. ¿Qué garantía tenemos de que los humanos no se conviertan en los próximos tiranos? Jake sonrió. Era una pregunta justa, porque hemos aprendido lo que sucede cuando una sola especie gana demasiado poder. La Federación tendrá reglas estrictas. Nadie puede controlar más del 20% del liderazgo militar.
Rotará entre especies cada 5 años. La embajadora Corben siseó su aprobación. Los Corin. El pueblo apoya esta propuesta. Ya hemos visto suficientes imperios. DRA. María Santos. Presentó los estudios psicológicos que ayudaron a ganar la guerra. Cada especie aporta fortalezas únicas. Los humanos se adaptan rápidamente. Son excelentes en sigilo y sustrafagación. Los eafirianos sobresalen en tecnología. Juntos somos más fuertes que cualquier especie. Durante los siguientes días, el nuevo gobierno tomó forma. Lo llamaron la Federación Galáctica, a diferencia del Consejo. Se basaba en la cooperación mutua, no en la conquista. Jake caminó por las secciones reconstruidas de Nueva Ginebra. La estación se estaba transformando de un símbolo de opresión a un faro de esperanza. Ingenieros humanos trabajaron junto a arquitectos esferianos. Grañeros de Vuder. Compartieron técnicas de cultivo con Corin. El botonero Ryan Burke lo recibió en la plaza conmemorativa que habían construido donde antes se alzaban las cámaras del Consejo. Sencillas lápidas de piedra enumeraban los nombres de los caídos en la guerra, miles de millones de nombres de cientos de mundos. La primera flota de la Federación está lista para el despegue, informó Ryan. Tripulaciones mixtas, tal como lo planeamos. Jake asintió. La flota de la Federación protegería las rutas comerciales y detendría a los piratas. También se aseguraría de que nadie intentara reiniciar las viejas costumbres. Lisa Wong se unió a ellos. Ahora se desempeñaba como directora de comunicaciones de la Federación. Almirante. Recibimos informes del borde exterior. Algunos leales al Consejo están causando problemas. A Jake no le sorprendió que la guerra hubiera terminado, pero la paz era más difícil de construir que la victoria. Siempre habría quienes querían recuperar el antiguo sistema. Enviar un mensaje a todos los mundos de la Federación. Dijo que cualquier especie que desee la independencia puede tenerla, pero cualquiera que ataque a otras se enfrentará a todo el poder de nuestras flotas combinadas. Esa noche, Jake se quedó solo en una plataforma de observación. La Tierra era visible a lo lejos, recuperándose lentamente de los daños de la guerra. Las naves de reconstrucción se movían a su alrededor como abejas mecánicas, reconstruyendo lo que había sido destruido. Susan Michey lo encontró allí. Arrepentimientos. Jake negó con la cabeza. No. Hicimos lo que teníamos que hacer, y ahora demostramos que diferentes especies pueden trabajar juntas. Esa fuerza proviene de la unidad, no de la dominación. Observaron en un cómodo silencio cómo naves de una docena de especies diferentes atracaban en la estación. Naves comerciales, naves diplomáticas, naves de investigación, explorando juntas. La galaxia no era perfecta. Aún había conflictos, aún había problemas por resolver, pero por primera vez en siglos había esperanza. Jake pensó en el futuro. Los niños humanos crecerían en una galaxia donde serían compañeros, no conquistadores ni víctimas, donde las diferencias se celebrarían, no se temerían. No sería fácil. La paz nunca lo fue, pero valdría la pena.